Bienvenidos a Pinga Oculto, la tienda de productos espía especializada en pinganillos y cámaras espía. Antes de empezar con la review del producto, recuerda que en la descripción puedes consultar el vídeo en otros idiomas, además de los canales de venta oficiales con envíos a todo el mundo, medios de contacto y redes sociales. El pinganillo nano es el modelo de auricular oculto más pequeño del mercado, con un tamaño de solo 3 milímetros y funcionamiento con tecnología de inducción electromagnética. El collar o elemento inductor transmite una onda inductiva que provoca la vibración de los pinganillos generando sonido. Al introducirlo en el oído queda totalmente oculto, siendo imposible de ver por otras personas. Impresionante, ¿no? Además, la seguridad en su uso está garantizada, al no tener ningún circuito eléctrico en su interior e incluir barra extractora e imán extractor para su extracción. En un ambiente sin ruido, solo tú podrás oír la llamada telefónica o audio que reproduzcas y no es necesario cargar el pinganillo. Lo sabemos, esta tecnología parece de otro planeta. Además, si necesitas utilizarlo en un ambiente con ruido, en el que el volumen del pinganillo nano no es suficiente, puedes usarlo con un pinganillo de tipo VIP Pro. Estos pinganillos requieren de una pila para amplificar las ondas del collar inductor y tienen un tamaño súper reducido para ocultarlos en el oído. El pinganillo VIP Pro Super Mini, con medidas de 1,10 centímetros de largo por 0,64 centímetros de ancho, incluye un hilo transparente para su extracción con el dedo o con una pinza. Para funcionar usa una pila de tipo 337, que ofrece hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. El pinganillo VIP Pro Ultra Mini tiene unas medidas similares de 1,08 centímetros de largo por 0,68 centímetros de ancho. Su extracción se realiza con una barra extractora que se imanta a la pila, por lo que siempre debemos de introducirla en el pinganillo antes de meterlo en el oído. Para funcionar utiliza una pila de tipo 379 con hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. El modelo de pinganillo Nano V3 incluye un collar inductor con conector jack que podemos conectar al móvil o al MP3. Si tu móvil no tiene este puerto, puedes conectarlo usando un adaptador original. El funcionamiento es como el de los auriculares, oyendo por el pinganillo y comunicándote por el micrófono integrado en el collar inductor. Podrás realizar llamadas telefónicas sin límite de distancia o reproducir cualquier audio, como grabaciones, y regular el volumen en tu móvil o MP3. Para su funcionamiento, recuerda que el collar inductor siempre debe estar en el cuello oculto bajo la ropa. Su autonomía es de aproximadamente 4 horas, en función del volumen, e incluye un cable de carga USB. El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora. El kit de pinganillo nano V3 incluye un imán extractor, barra extractora y 2 pinganillos nano imantados en una bolsita de plástico. Es importante diferenciar el imán extractor de los pinganillos. Podemos separar cada pieza con la uña. También incluye en un estuche el collar inductor, el cable de carga USB y si has adquirido el kit con el pinganillo VIP Pro Super Mini, se incluirá junto con 2 pilas. Si has seleccionado el pinganillo VIP Pro Ultra Mini, se añade la barra extractora para extraer el pinganillo. Antes de empezar a usar el producto, recomendamos revisar que estás usando un producto original de Pinga Oculto, comprobando que el logo sea el mismo que en los productos y comprobando en un canal de venta oficial. Puedes consultarnos si tienes dudas y no olvides consultar las instrucciones online para obtener más información. Primero enciende el collar inductor poniendo el interruptor en la posición ON. Se encenderá una luz azul. Si la luz no aparece, pone el interruptor en la posición OFF y carga el collar inductor con un cargador de hasta 5 vatios y 1 amperio. O conectándolo al puerto USB de un ordenador. Después de unos minutos aparecerá la luz de carga roja y se apagará cuando esté totalmente cargado. Ahora conecta tu móvil o MP3 al puerto jack y usa un adaptador si tu móvil no tiene ese puerto. En los iPhone es muy importante usar un adaptador original de Apple para que funcione correctamente con llamadas telefónicas. Para comprobar que funciona, coloca el collar inductor encima de una mesa y sitúa el imán extractor junto con los 2 pinganillos nano en posición horizontal y pegados al collar inductor enrollado. A continuación, reproduce una canción al máximo volumen y recuerda quitar el modo silencio de tu móvil. Notarás cómo vibran o suenan a un volumen bajo cuando estén pegados al collar inductor, y esto significa que está funcionando correctamente. Si no logras la vibración, revisa la carga del collar inductor y prueba con otro móvil, ordenador, tablet o MP3. Si has adquirido el kit con el pinganillo VIP Pro Super Mini o Ultra Mini, puedes desenroscar la tapa, introducir la pila con el polo positivo hacia arriba, enroscar la tapa y acercarlo al collar inductor para comprobar que funciona.
Recuerda siempre introducir la pila en el pinganillo VIP Pro Ultra Mini antes de meterlo en el oído para poder extraerlo. Si al acercar el pinganillo de tipo VIP Pro al oído con una pila en su interior escuchamos un ruido similar a una radio sin sintonizar, está encendido y funcionando. Si el sonido es muy alto y similar al aleteo de una abeja, debemos de extender ligeramente el muelle en su interior y volver a introducir la pila enroscando correctamente la tapa. Ya está todo preparado para introducir el pinganillo nano. Es recomendable limpiar el oído antes de introducir el pinganillo con bastoncillos o spray de limpieza de oídos. Primero separa un pinganillo con tu uña y gira la cabeza 90 grados para que el oído izquierdo donde vamos a introducir el pinganillo quede orientado hacia arriba. A continuación, deja caer el pinganillo en tu interior del oído y manteniendo la posición, agita la cabeza y realiza movimientos circulares hasta que notes la sensación de una gota de agua cayendo en el oído y el oído taponado. Puede ser necesario repetirlo varias veces hasta lograr la correcta introducción. Si giramos la cabeza hacia el lado contrario poniendo la mano y el pinganillo sale con facilidad, no estará correctamente introducido. Con un pinganillo en el oído izquierdo suele ser suficiente, e introducir el otro en el oído derecho puede provocar que el pinganillo se descoloque. Aunque se recomienda el oído izquierdo, ya que es habitual oír mejor por este que en el derecho. Podemos probar también con el oído derecho. No es aconsejable intentar empujar el pinganillo con un bastoncillo o similar, ya que no lograremos la correcta introducción. Cuando el pinganillo esté bien introducido en el oído, podemos colocar el kit en el cuerpo recordando que el collar inductor siempre debe de estar en el cuello para transmitir el sonido al pinganillo. Podemos usar esparadrapo o cinta para ajustarlo a la forma de nuestros hombros y que no se mueva en su uso. En el collar inductor, el botón con el icono de un teléfono permite responder o colgar la llamada telefónica y pausar o reproducir la grabación. Los botones de volumen, si se mantienen pulsados, aumentarán o disminuirán el volumen del collar inductor. Se recomienda no subir en exceso el volumen del collar inductor y subirlo en el móvil para aumentar su autonomía. Para extraer el pinganillo nano, coloca el imán extractor en la base de la barra extractora, gira la cabeza 90 grados e introduce la barra en el oído. Otro método de extracción muy efectivo es situar el imán extractor en el inicio del canal auditivo y agitar la cabeza mientras mantenemos la posición. El pinganillo VIP Pro Super Mini puede extraerse tirando del hilo transparente con el dedo o con una pinza, y el VIP Pro Ultra Mini con una barra extractora que se imanta a la pila del interior del pinganillo. Recuerda limpiar el pinganillo con agua o alcohol isopropílico después de su uso, apagar el collar inductor y retirar la pila del pinganillo VIP Pro. Para evitar que se tapone y se escuche más bajo, limpia con mucho cuidado los orificios del pinganillo VIP Pro usando una aguja o alfiler. Si tienes cualquier pregunta o necesitas asistencia, puedes escribirnos por cualquiera de los medios de contacto que puedes ver en la descripción o en nuestra web. Hasta la próxima, espías. Recordad usarlos con ética y según la normativa vigente.